Antes de comenzar, tengo un pedido muy importante que hacer. Si crees en el poder de Dios y deseas crecer en la fe, deja ahora tu amén en los comentarios y suscríbete para recibir el mensaje de Dios diariamente. ¿Sabías que la mayoría de las personas que ven los videos no están suscritas? Eso significa que puedes estar perdiendo contenido increíble y transformador. No dejes que eso pase. Suscríbete ahora y activa las notificaciones para asegurarte de que no te pierdas ningún mensaje poderoso que Dios tiene para tu vida. La lección divina que cambió su destino y el tuyo. ¿Alguna vez te has sentido tan poderoso que creíste que nada podría derribarte? Que tus logros, tu posición y tus riquezas te hacían invencible. Nabucodonosor, el rey más grande de Babilonia, también pensó eso. Pero lo que la mayoría de las personas no sabe es que su historia es una advertencia directa para ti y para mí. En este video vamos a explorar cómo el orgullo y la soberbia pueden llevarnos a la ruina, pero también cómo la misericordia de Dios tiene el poder de restaurarnos por completo, incluso cuando creemos que todo está perdido. Nabucodonosor vivió una experiencia tan asombrosa que te dejará sin palabras. Un rey que dominaba el mundo, que construyó maravillas como los jardines colgantes, sufrió una humillación pública tan grande que fue transformado por completo. Pero aquí está el mensaje. Dios no humilló a Nabucodonosor para destruirlo, sino para mostrarle quién es el verdadero rey. Y lo que pasó después será una revelación para tu vida, porque esta lección de humildad tiene una aplicación directa en tu jornada de fe. No pierdas tiempo, quédate con nosotros hasta el final de este video, porque en este camino de aprendizaje descubrirás cómo la misericordia de Dios puede transformar incluso el corazón más orgulloso, y cómo tú también puedes experimentar la restauración en tu vida. Prepárate para recibir un mensaje que cambiará tu perspectiva de todo lo que consideras importante. Antes de seguir, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nada de lo que viene. Vamos a profundizar en esta lección crucial y reveladora que Nabucodonosor nos dejó. Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Nabucodonosor, un nombre que resuena a través de la historia antigua como el símbolo de grandeza y poder. Al pensar en él, es imposible no visualizar el esplendor de Babilonia en su apogeo, con sus imponentes murallas y los famosos jardines colgantes, considerados una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Este monarca, que gobernó con mano firme, conquistó tierras y expandió su imperio de manera impresionante. Babilonia, bajo su liderazgo, no era solo un centro político, sino también un faro de cultura, sabiduría y, claro, poder. Su nombre estaba asociado al dominio absoluto y su autoridad parecía incuestionable. La ciudad prosperaba, la riqueza fluía y sus enemigos temían su ejército. Nabucodonosor parecía tener todo lo que el mundo podía ofrecer: riqueza, estatus, fama y el poder incuestionable sobre el destino de millones. Sin embargo, esa grandeza no se construyó de manera simple ni sin desafíos. Nabucodonosor, aunque un líder militar formidable, enfrentó muchos obstáculos en su viaje, tanto externos como internos. Su propio carácter, lleno de orgullo y confianza en su poder, fue lo que realmente lo definió y lo que finalmente lo llevó a su caída. Lo que vemos aquí es una lección universal. Cuando un hombre, ya sea un rey o un simple mortal, se desvía de la humildad, su orgullo puede convertirse en una trampa. Sabemos que, en diversos pasajes bíblicos, el orgullo es un enemigo silencioso que nos aleja del camino de la salvación y nos impide reconocer la soberanía divina. Y eso fue exactamente lo que le sucedió a Nabucodonosor. Su prosperidad y grandeza, aunque frutos de su habilidad y estrategia, comenzaron a alimentar su confianza en el propio poder, olvidando que toda esa gloria venía, en realidad, de Dios.
En su viaje, podemos ver paralelismos con lo que muchas veces experimentamos en nuestras propias vidas. La tentación de pensar que somos autosuficientes, que tenemos el control absoluto sobre todo lo que nos rodea, es un desafío que muchos enfrentan. En los días de hoy, la sociedad nos enseña constantemente a valorar el poder, la riqueza y el éxito personal como las únicas medidas de una vida exitosa. Pero, como podemos aprender de Nabucodonosor, hay un principio mucho más profundo y fundamental que debe ser respetado: el amor divino y la misericordia de Dios. Su historia nos invita a reflexionar sobre la necesidad de mantenernos humildes, de reconocer que no somos los señores de nuestras propias vidas y que es a través de la alianza con Dios que encontramos verdadera fuerza y propósito. Este es el punto en el que debemos reflexionar. ¿Cómo podemos, en nuestro día a día, evitar la trampa del orgullo? El simple acto de la oración, por ejemplo, es una forma de reconocer nuestra dependencia de Dios. Orar no es solo pedir algo a Dios, sino es un momento en el que reconocemos su grandeza, su misericordia y su autoridad sobre todas las cosas. En el caso de Nabucodonosor, el orgullo en su corazón lo llevó a olvidar que todo el poder que poseía venía de Dios y no de su propia habilidad. La Biblia nos enseña que el Señor es soberano sobre todo, como se dice en Salmos 24:1. Al Señor pertenece la tierra y todo lo que en ella existe, el mundo y los que en él viven. Sin embargo, la historia de Nabucodonosor no termina con su caída. Aunque la tentación del orgullo lo haya desviado del camino de la humildad, esta narrativa también nos revela algo profundo e importante: la paciencia y la misericordia de Dios. En su grandeza y soberanía, Dios no abandona a aquellos que se pierden, sino que siempre ofrece una oportunidad de arrepentimiento y transformación. Nabucodonosor, por mucho que se haya alejado de Dios, nunca fue completamente abandonado. Dios, en su infinita gracia, estaba preparando algo muy transformador para él: orgullo y visiones divinas. Nabucodonosor, aunque era un rey temido y respetado, no estaba exento de pruebas espirituales que lo desafiaron profundamente. Un día, mientras descansaba en su palacio, experimentó un sueño perturbador, un sueño tan vívido y desconcertante que no podía apartarlo de su mente. En ese sueño, vio una gran estatua cuya figura parecía de proporciones imponentes, pero estaba compuesta por diferentes materiales. La cabeza de oro representaba su propio imperio, el pecho y los brazos de plata, un reino que le sucedería, el vientre y los muslos de bronce, otro imperio aún más distante, y finalmente las piernas de hierro y los pies de barro, que representaban un reino dividido. Sin entender completamente el significado de este sueño, Nabucodonosor buscó respuestas, y fue allí donde apareció la figura del profeta Daniel. El profeta, guiado por el Espíritu Santo, reveló el significado detrás de este sueño, lo cual era una revelación divina destinada a transformar el entendimiento de Nabucodonosor. Daniel explicó que la estatua simbolizaba no solo los reinos de la tierra, sino que también le mostraba que el reino de Nabucodonosor, por más poderoso que fuera, no duraría para siempre. Hubo una fuerza mayor representada por la piedra que golpeaba la estatua y la destruía por completo. Esta piedra, que no provenía de manos humanas, simbolizaba el reino eterno de Dios, el cual prevalecería por encima de todos los reinos terrenales. Fue entonces cuando Nabucodonosor se enfrentó a una realidad fundamental. Su poder era limitado y había un poder divino mucho mayor que el suyo. Es fascinante cómo a través de este sueño Dios intervino para dar una lección de humildad al rey. Nabucodonosor, como muchos de nosotros, había creído que su éxito y poder dependían únicamente de su propio esfuerzo y habilidad. Pero el sueño, junto con la interpretación divina, le mostró la verdad. Todo lo que tiene en su vida, incluso su reino, está bajo el control de la voluntad de Dios. El mensaje aquí es claro:
El poder humano es finito, pero el poder de Dios es eterno. La grandeza del ser humano, por más que se admire, no es más que un reflejo fugaz frente al amor divino y la soberanía de nuestro Creador. En Efesios 1:21, la Biblia nos recuerda que Jesús está por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío, y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Cuando reflexionamos sobre esta historia, vemos que a menudo también nosotros nos enfrascamos en la creencia de que nuestras vidas y logros dependen únicamente de nuestro esfuerzo personal. Las tentaciones de la autosuficiencia y el orgullo pueden nublar nuestra visión, llevándonos a olvidar que es la misericordia y la gracia de Dios las que nos sostienen. En la vida diaria nos enfrentamos a situaciones donde nos sentimos tentados a tomar todo el crédito por nuestros éxitos. Sin embargo, como muestra este relato, es importante recordar que toda victoria y todo logro están en última instancia bajo la dirección y guía divina. El orgullo puede nublar nuestra visión de la verdad, pero la sabiduría divina, revelada a través de la palabra de Dios, nos ayuda a mantenernos humildes. ¿Cómo aplicamos esta lección en nuestra vida diaria? Quizá cuando logremos un éxito o alcanzamos una meta, podemos tomar un momento para reflexionar sobre cómo llegamos allí y reconocer el papel que Dios ha jugado en nuestro viaje. Como dijo Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Recordar que nuestra vida y éxito están en las manos de Dios nos mantiene enfocados en su soberanía y nos ayuda a evitar la trampa del orgullo. Así, la visión divina que Nabucodonosor recibió lo desafió a ver más allá de su propia gloria y poder. Este episodio en su vida fue un momento crucial para entender la verdad divina y reconocer que Dios gobierna sobre todos los reinos y circunstancias. De la misma manera, cuando nos enfrentamos a desafíos y situaciones que parecen más allá de nuestro control, podemos buscar la sabiduría de Dios a través de la oración y la reflexión, confiando en su plan para nuestras vidas. El milagro en la horno de fuego. En la vida de Nabucodonosor, su orgullo no solo lo llevó a tener sueños inquietantes, sino que también lo empujó a tomar decisiones que desafiaban la verdadera adoración a Dios. Un episodio clave en esta historia es cuando el rey, impulsado por su deseo de consolidar su poder absoluto, ordenó que todos en su reino adoraran una estatua de oro masiva que él mismo había erigido. Esta estatua, que representaba su propia grandeza, era un símbolo de su dominio sobre todas las naciones. Nabucodonosor no solo exigía que su pueblo reconociera su poder, sino que también trataba de forzar una adoración en la que solo se reconociera su propia autoridad. Este mandato, sin embargo, no fue aceptado por todos. Entre los súbditos de Nabucodonosor había 3 jóvenes hebreos, Sadrach, Mesac y Abednego, quienes se mantenían firmes en su fe. A pesar de las amenazas de ser arrojados al horno de fuego ardiente, se negaron rotundamente a rendirse ante la estatua. Su decisión no solo fue un acto de desobediencia civil, sino un acto de profunda fe en el poder de Dios. Estos jóvenes no podían adorar a otro ser que no fuera su Dios, el Dios de Israel, y se mantenían firmes en su creencia de que solo Él era digno de adoración. Este acto de valentía no solo desafió el poder de Nabucodonosor, sino que también puso en evidencia el poder de la fe en acción. Lo sorprendente de este evento fue lo que ocurrió a continuación. El rey, furioso por su desafío, mandó a encender el horno 7 veces más de lo habitual, un acto que parecía asegurar la muerte de los jóvenes. Sin embargo, cuando Sadrach, Mesac y Abednego fueron lanzados al fuego, el milagro ocurrió. No solo sobrevivieron, sino que la Biblia describe que no se quemaron ni su ropa se dañó.
Lo más increíble de todo es que en medio de las llamas, los tres jóvenes fueron acompañados por una cuarta figura, a la que Nabucodonosor describió como un hijo de los dioses. Este hijo de los dioses es interpretado como una manifestación divina de la presencia de Dios mismo, quien estuvo con ellos en ese momento de prueba. Este milagro es una poderosa lección sobre la fe inquebrantable y la protección divina. Los tres jóvenes no solo confiaron en Dios en medio de la prueba, sino que su fe los llevó a un lugar donde no solo sobrevivieron, sino que experimentaron la presencia de Dios de una manera tangible. Este evento refleja la promesa de la misericordia de Dios en medio de la adversidad. A menudo, las dificultades en nuestras vidas nos llevan a una prueba de fe. En ocasiones, las circunstancias nos empujan a un horno de fuego, donde sentimos que no hay escape. Sin embargo, lo que nos enseña esta historia es que cuando mantenemos nuestra fe en Dios, incluso en medio del sufrimiento, su presencia nos acompaña. Como está escrito en Isaías 43:2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Este milagro también tiene un mensaje poderoso sobre el testimonio. Nabucodonosor, un rey que había ordenado la destrucción de los jóvenes, fue testigo de un milagro que lo hizo reflexionar profundamente sobre el poder de Dios. Su respuesta fue inmediata. Bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos. Este testimonio no solo fue un cambio en la perspectiva del rey, sino que también nos invita a ser testigos del poder de Dios en nuestras propias vidas. Así como la fe de estos tres jóvenes los llevó a un milagro, también podemos ver cómo nuestras propias pruebas y luchas pueden ser una oportunidad para glorificar a Dios y ser testigos de su poder en acción. Este milagro, tan relevante para Nabucodonosor, es un recordatorio de que el poder de Dios es superior a todo lo que podamos enfrentar en nuestra vida. Si nos mantenemos fieles a Él tiene el poder de liberarnos de cualquier situación, por más difícil que parezca. Al igual que Sadrach, Mesach y Abednego, podemos aprender a confiar en la protección divina, sabiendo que nunca estamos solos en nuestras pruebas. El amor y la misericordia de Dios son mayores que cualquier fuego que podamos enfrentar. Transformación en animal. El corazón de Nabucodonosor estaba lleno de orgullo, y como hemos visto en las lecciones anteriores, el orgullo tiene el poder de nublar nuestra visión y alejarnos de la verdadera sabiduría. Sin embargo, la historia de este rey nos enseña algo aún más profundo. La disciplina divina, aunque dura, es un acto de misericordia. Cuando Nabucodonosor se negó a escuchar las advertencias que Dios le envió a través de sus sueños y el profeta Daniel, Dios decidió actuar para enseñar al rey una lección que no olvidaría. Esta lección sería de humildad, y para que el rey pudiera aprenderla, fue necesario que experimentara una transformación radical en su vida. La Biblia relata que, debido a su orgullo, Nabucodonosor fue castigado por Dios y perdió su razón. En un giro impactante, el rey fue desterrado de su palacio y pasó 7 años viviendo como un animal, comiendo hierba como los bueyes y viviendo entre los campos. Su apariencia se transformó, sus uñas crecieron como garras, su cabello se alargó y su cuerpo se cubrió con una capa de pelo. Lo que este episodio nos revela es la profunda misericordia de Dios, incluso en la disciplina. En lugar de destruir a Nabucodonosor por su arrogancia, Dios le dio la oportunidad de arrepentirse y aprender sobre la verdadera soberanía divina. Esta transformación, aunque desconcertante, no fue una venganza de Dios, sino una manera de mostrarle al rey lo que sucedería si continuaba creyendo que el poder era solo suyo. Fue un acto de gracia, ya que Nabucodonosor no solo tuvo la oportunidad de arrepentirse, sino que también fue restaurado cuando reconoció su lugar ante Dios.
En este sentido, la historia de su transformación refleja una de las promesas de la Biblia. Cuando humildemente nos acercamos a Dios, Él nos restaurará. En Crónicas 7:14, Dios nos promete: si mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, se humillare, y orare y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. La historia de Nabucodonosor también nos recuerda que el proceso de restauración es algo que debe ser buscado activamente. La restauración no fue instantánea para él. Él tuvo que pasar por un proceso de humillación para llegar a un entendimiento profundo de la soberanía de Dios. Muchas veces en nuestra vida enfrentamos situaciones difíciles que parecen sacarnos de nuestra zona de confort. Sin embargo, es en esos momentos cuando Dios está obrando en nosotros. Él permite que experimentemos las consecuencias de nuestras acciones, no para castigarnos, sino para ayudarnos a ver lo que realmente importa, nuestra dependencia de su gracia. La restauración de Nabucodonosor, por otro lado, también muestra la magnitud de la misericordia de Dios. Después de su periodo de humillación, el rey fue restaurado a su trono, y su mente y su reino fueron devueltos a él. Lo que es aún más notable es que después de reconocer el poder y la soberanía de Dios, Nabucodonosor emitió una declaración de fe y adoración. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Daniel 4:37. En este momento, el rey había experimentado una transformación total, de la arrogancia a la humildad, del caos a la paz, de la condena a la gracia. Este episodio nos desafía a todos a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Estamos nosotros también siendo llamados a la humildad por Dios? ¿Qué áreas de nuestra vida necesitan ser transformadas para alinearnos con su voluntad? A veces, la vida nos lleva por caminos difíciles, pero esos caminos, aunque parezcan dolorosos, son los que nos preparan para experimentar la misericordia y el perdón divinos. Como dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 5:6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Así como Nabucodonosor experimentó la restauración después de su humillación, también podemos tener la esperanza de que, a través del arrepentimiento y la humildad, Dios puede restaurarnos a su propósito para nuestras vidas. Dios, en su amor divino, siempre ofrece una nueva oportunidad para los que se arrepienten y buscan su rostro. Redención y reflexión. El viaje de Nabucodonosor culmina en un momento de reflexión profunda y redención. Después de haber experimentado la humillación más extrema, el rey fue restaurado a su trono. Sin embargo, lo que realmente cambió no fue solo su posición o su reino, sino su corazón. En este punto, Nabucodonosor ya no era el mismo hombre que había gobernado con orgullo y arrogancia. La gracia de Dios había tocado su vida de una manera tan profunda que su perspectiva sobre el poder, la gloria y la soberanía divina se transformó completamente. Al ser restaurado, Nabucodonosor hizo una declaración pública que resonó como un testimonio de la obra transformadora de Dios en su vida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Daniel 4:37. Este fue un acto de humildad y gratitud, donde el rey reconoció que todo lo que tenía, incluida su autoridad, provenía de Dios. Al hacerlo, Nabucodonosor reconoció lo que muchos a menudo olvidamos: el poder y la gloria son de Dios, y nosotros, como sus siervos, estamos llamados a vivir bajo su soberanía. La redención de Nabucodonosor es una poderosa lección sobre la misericordia y el perdón divinos.
A pesar de su arrogancia y sus errores, Dios le ofreció una oportunidad de restauración. Esto es un recordatorio de que nunca estamos demasiado lejos de la gracia de Dios. No importa cuán perdidos o equivocados podamos estar, siempre hay un camino de regreso al Padre. La historia del Rey nos muestra que el arrepentimiento genuino abre la puerta a la restauración. En 1 Juan 1:9, la Escritura nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Así, incluso en nuestros momentos más bajos, Dios está dispuesto a perdonarnos y restaurarnos. La reflexión de Nabucodonosor sobre el poder de Dios también nos invita a considerar nuestra propia relación con Él. El rey aprendió que el poder terrenal es efímero, que la gloria humana es fugaz y que solo el reino de Dios perdura para siempre. En nuestras propias vidas, a menudo nos encontramos atrapados en la búsqueda de reconocimiento y éxito. Sin embargo, como nos enseña esta historia, todo lo que tenemos en este mundo es un regalo de Dios. Al reconocer su soberanía, nos alineamos con su propósito y encontramos paz. En Mateo 6:33, Jesús nos recuerda: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es en este punto que la historia de Nabucodonosor también nos invita a hacer una pausa y reflexionar sobre nuestra propia vida. ¿Estamos reconociendo la soberanía de Dios sobre nuestras vidas? ¿Estamos alineando nuestras acciones y deseos con su voluntad, como lo hizo Nabucodonosor al final de su reinado? Cada día tenemos la oportunidad de reflexionar sobre lo que Dios está haciendo en nuestra vida y sobre cómo podemos ser mejores siervos de su propósito. La oración, la meditación y la lectura de la palabra son herramientas esenciales para acercarnos a Dios y reconocer su soberanía en cada área de nuestra vida. En última instancia, la redención de Nabucodonosor nos recuerda que la misericordia de Dios no tiene límites. Así como el rey fue restaurado después de su humillación, también nosotros podemos experimentar la restauración de nuestras vidas cuando nos volvemos a Él con un corazón sincero. En Isaías 55:7, Dios nos ofrece su perdón. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. La misericordia de Dios está disponible para todos, y su gracia es más grande que cualquier error o fracaso humano. A lo largo de esta historia, podemos ver cómo la vida de Nabucodonosor fue transformada por la misericordia de Dios. Esta transformación no solo le dio un nuevo entendimiento del poder divino, sino que también le permitió experimentar la verdadera paz que solo viene de reconocer a Dios como el Rey soberano de todo. Al igual que Nabucodonosor, podemos aprender a depender de Dios en todo momento, confiando en su misericordia, en su perdón y en su poder para restaurarnos. Y ahora me diga, ¿qué lecciones has aprendido de la historia de Nabucodonosor? ¿Te ha hecho reflexionar sobre el poder de la humildad y la misericordia de Dios en tu vida? Tu opinión es muy importante. Déjanos tu comentario abajo y comparte con nosotros cómo este mensaje ha tocado tu corazón. Si te ha impactado este video, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún contenido que transforme tu vida espiritual. Hazlo ahora mismo y no dejes que los mensajes poderosos de Dios te pasen por alto. Y mientras tanto, no te pierdas el próximo video recomendado que aparecerá en la pantalla. Haz clic y sigue aprendiendo sobre el propósito de Dios para ti.